Bien, vamos con el último tema del siglo XIX y vamos a intentar que este de verdad sea un poquito más corto, sobre todo más que nada porque ya veréis que la mayoría del tema es una recopilación de lo ya visto durante todos los temas anteriores. Fijaros que el título del tema es Proceso de desamortización y cambios agrarios. O sea que básicamente tiene dos partes, aunque después veremos que en el índice que van a ser tres. Os he puesto estas dos imágenes para que veáis un poco la situación que había en el siglo XIX y de dónde parte la justificación de este tema. Comenzamos con la de la derecha. Esta era una imagen habitual del atraso agrícola. Será una imagen pues, de principio del siglo XX posiblemente, de la imagen agrícola de la situación del atraso de España. Y en la parte de la izquierda, a algunos os resultará familiar, sobre todo a la gente más cofrade, porque es el monasterio de la Concepción, que es uno de los monasterios de Albaicín, de donde sale la imagen de la Concha, y fue uno de los edificios que fueron desamortizados, de los muchos edificios desamortizados durante el siglo XIX en Granada. Aquí tenéis el índice, lo he puesto en varios colores, tampoco que se note mucho los colores, pero bueno. Para que veáis, los 5 primeros puntos hablan de la desamortización. Las desamortizaciones ya las conocéis básicamente porque las hemos visto en el tema de Isabel II y básicamente es lo mismo, o sea, es recordar, no hay prácticamente ninguna novedad. En el punto 6 vienen los cambios agrarios, que es un poco la situación que había en el campo, las causas, las consecuencias, que también lo estamos viendo porque, como ya sabéis, es uno de los males endémicos que ya Jovellano en su informe ya hablaba de eso. Y el punto 7 son las transformaciones sociales y económicas de España en el siglo XIX. Esto sí es un poco más novedoso porque ella habla de la sociedad española del siglo XIX, que también incluso en un momento dado podéis tirar del tema hablaremos del tema del regeneracionismo, ¿vale? Ese tema de todo este movimiento regeneracionista que surge a raíz de la guerra de Cuba y además toda esta generación del 98 y todo esto, ¿vale? Pues venga, vamos con el tema. Para empezar, bueno, a partir del siglo XIX hay un lento despegue industrial en España. Pensad que lo que para nosotros era el comienzo de la revolución industrial, en otros países ya estaba en la segunda revolución industrial. La agricultura, pues en la agricultura no hay una revolución industrial importante. Os recuerdo, sobre todo, si tiramos hacia atrás, cuarto de eso y los que estuvisteis Historia del Mundo Contemporáneo en primero de bachillerato, que un poco el motor y el detonante de la revolución industrial fue todo el movimiento agrícola en Inglaterra, pero esto aquí no se va a producir. Y os digo una cosa, no soy tan mayor y esta escena que estáis viendo ahí en un óleo, pues esa escena la he visto yo. Esa escena la he visto yo no hace tantos años y si vais a la Alpujarra es una escena que la veis y no como escena costumbrista de recuerdo, de fiesta y nada, sino gente pues que sigue trabajando con animales en vez de con medios mecánicos. Por eso os digo que este señor que tenéis aquí a la izquierda, esta fotografía, perfectamente pues podría ser cualquiera de vuestros, a lo mejor no digo de vuestros abuelos, pero sí puede ser cualquiera de vuestros bisabuelos. Puede ser cualquiera de vuestros bisabuelos en la Alpujarra, en Loja, en la zona de Baza, de Guadix. Haciendo pues posiblemente ahí estén haciendo trillando, ¿vale? Entonces estas escenas no nos son tan lejanas, ¿no? Entonces, la agricultura era fundamental en España y estaba estancada por el atraso técnico y por la desigual distribución de la propiedad. Os recuerdo que esa desigual distribución de la propiedad ya procedía de la época de la Reconquista y de la repoblación, ¿vale? Acordaros de los latifundios, de los minifundios. Os recuerdo, muy importante,
que siempre es bueno y lo van a tener muy en cuenta, es uno de los puntos que tienen en cuenta a la hora de corregir, el que se hagan referencias tanto a elementos anteriores, es decir, a causas, como a consecuencias. Y cuando me refiero a causas no me estoy refiriendo a 20, 30, 50 años antes, sino incluso a siglos anteriores. Y consecuencias, pues también es interesante hacer referencia, ¿vale? Bueno, pues durante el periodo de la Revolución Liberal, recordáis que del siglo XIX lo hablamos de que era el periodo de la, pues de la implantación del liberalismo. Hay diversos intentos, sobre todo con algunos gobiernos, especialmente en los gobiernos más progresistas, donde se suprime la vinculación de las tierras civiles y eclesiásticas, se abole el régimen de los señoríos, se da libertad de acercamiento de las tierras, se suprime el diezmo a la iglesia, que era entregarle una décima parte, se desamortizan tierras de la iglesia y de los concejos, que van a ser las desamortizaciones civiles, y con esto lo que se intenta es liberalizar la agricultura e intentar que la tierra pues, pudiera acceder a todo el mundo. Se elimina un poco pues ese control que había sobre la tierra, pero veremos que realmente la consecuencia va a ser que lo que se va a crear es una nueva clase social, que va a ser la burguesía agraria. Vamos a empezar por el concepto de desamortización. La desamortización, la definición de desamortización es la incautación estatal de bienes raíces eclesiásticos o civiles que tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta pasan a formar una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso. Vamos a ver, aquí es muy importante que tengáis muy claro la diferencia entre desamortización, ¿vale? Y otros conceptos como puede ser la enajenación o como puede ser cuando la expropiación. En este caso lo que se hace es que se nacionalizan estas propiedades, se hacen del Estado. El objetivo no es que el Estado se las quede, como por ejemplo sería para hacer una carretera, que es como cuando por ejemplo, para hacer una autovía, una carretera, un pantano, lo que sea, ¿no? Sino que aquí la idea es venderla en una subasta y que esas tierras, quien las compre, pasen a sus manos y, muy importante, que tenga plena libertad de uso. Eso es muy, muy importante, que tenga plena libertad de uso. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con el dinero de esa subasta? Pues que se la queda el Estado. Y ahí era donde estaba la clave. Os recuerdo las dos grandes desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz. Veremos ahora las causas y las consecuencias de cada uno de ellas. Mira, este era el reparto de la propiedad de las tierras en España hacia 1830, antes de la primera desamortización, y veis que estaba repartido más o menos a partes iguales entre la iglesia, la nobleza y terrenos comunales. Os recuerdo que los terrenos comunales eran los de los ayuntamientos, que eran todas aquellas tierras en las cuales pues, la gente podía pues, cultivar, llevar el ganado, etcétera, etcétera, y luego algunos pequeños propietarios. Os recuerdo de esas repoblaciones de la zona norte. ¿Vale? ¿Qué pasa hacia el año 1900? Pues hacia el año 1900 lo que pasa es lo siguiente. Pasa que después de dos desamortizaciones, si os dais cuenta, la nobleza no ha perdido absolutamente nada de sus posesiones, que los pequeños propietarios han crecido un poquito, que los bienes comunales pues han perdido muchísimo, que la iglesia prácticamente han desaparecido sus tierras. A ver, no significa que pierdan posesiones, estamos hablando de tierras cultivables generalmente, pero aparece un nuevo elemento que es la burguesía, y esa burguesía agraria que es quien va a ejercer ese poder en todas esas zonas rurales. Bueno, ahí hablamos de la vida de los campesinos, que eran unas condiciones muy duras. También había pues escasez de capital, ¿vale? Tanto en grandes explotaciones
como en las pequeñas. Es decir, en las grandes explotaciones de las grandes fincas, pues no había iniciativa, no había interés. Quien tenía una gran finca, pues simplemente le interesaba que la finca rentara, pues rentara lo que rentara y se acabó. Y en las pequeñas, pues no había recursos, no había dinero para invertir. ¿Eso qué favorece? Pues favorece el atraso. Esto es muy sencillo, toda la vida se ha dicho que la riqueza atrae la riqueza y la miseria atrae la miseria. Y esto es lo que sucedió en España, ¿no? Entonces, aquí tenéis el cuadro de las reformas de la estructura de la propiedad de la tierra en España en el siglo XVIII, las propuestas ilustradas, toda la época de los Borbones, no voy a entrar en detallarlo para no hacerlo más largo, ya lo sabéis, ¿vale? Pero sí, los logros alcanzados es que solamente se consigue vender algunas tierras marginales. Durante el reinado de Isabel II hay una serie de proyectos que intentan conseguir los mismos objetivos que lo ilustrado y por otro lado recaudar dinero para solucionar la penosa situación de la hacienda española. Al final de esas dos opciones, ¿cuál es la que triunfa? Pues triunfa la opción B, que ya sabéis, que es recaudar dinero para solucionar la hacienda. Se toman medidas drásticas, el dinero sale de la venta de tierra y las razones que ya sabéis que tenían los ilustrados de que todo el mundo fuera capaz de acceder a ser propietario, de esa idea que tenía la ilustración de que el campesinado, si eran propietarios de tierra, serían capaces de crear, básicamente ellos lo que querían era crear una clase media. Pues aquí nada, aquí no se consigue, sino que lo que se intenta es pagar la situación que tenía de Hacienda. Las desamortizaciones no solucionan el problema y millones de jornaleros van a seguir sin tierra. Más adelante se hará un nuevo proceso de reforma de la propiedad de la tierra, pero eso se verá más adelante en el siglo XX. ¿Qué pasa con los tres grandes propietarios de las tierras? Pues la nobleza, por un lado, conserva las tierras, como ya lo hemos visto. Los señores aceptan la pérdida de sus derechos sobre los pueblos, aceptan el perder esos privilegios que tenían pues, casi medievales, con tal de conservar las rentas y conservar las tierras. La Iglesia pierde la mayor parte de sus tierras y de sus edificios y los ayuntamientos, las tierras comunales, pierden la mayor parte de sus tierras, sobre todo en la desamortización de Madoz, la segunda desamortización o desamortización civil. ¿Vale? Antecedentes, es decir, antes de las dos grandes desamortizaciones, pues se intenta. Durante Carlos III, esos ilustrados intentan hacer unos planteamientos teóricos. Godoy intenta una tímida desamortización eclesiástica, pero bueno, ya sabéis cómo acaba Godoy. En las Cortes de Cádiz se plantea una desamortización que cuando llega Fernando VII se revierte y esas tierras vuelven a las órdenes religiosas, y en el trienio liberal se intenta volver a hacer lo mismo, pero con la vuelta otra vez del absolutismo se vuelve otra vez a suceder lo mismo. Aquí tenéis la desamortización de Mendizábal, que ya la conocéis por el tema de Isabel II, no me voy a detener, pero que ya sabéis que es la más importante, es la primera. El objetivo era pagar la guerra carlista, es Mendizábal el que la hace, y el resultado al final es un fracaso. ¿Por qué? Pues porque no se dan facilidades de pago, se subasta el mejor postor y lo que se intenta es aumentar los ingresos del Estado. ¿Por qué no se dan facilidades de pago? Porque lo que necesitaban era dinero, ellos necesitaban cash. ¿Y quién tenía cash? Pues la burguesía y algunos nobles. Aquí tenéis un poco la situación de la desamortización de Mendizábal. Cuando veáis la presentación la podéis ir viendo, pero básicamente es lo mismo que vimos en el tema de Isabel II. A nivel urbanístico, pues sí es cierto que la desamortización va a contribuir a que algunas ciudades se modernicen, a que esa burguesía eche abajo algunos edificios que la iglesia tenía abandonados, construya grandes palacios, algunos conventos, algunos edificios se transformen en edificios públicos, hospitales, museos, etcétera, etcétera, cuarteles, se ensanchen calles, se hagan plazas, ¿vale?
Y desde el punto de vista del medio natural y rural, pues hay un problema. Y el problema es que millones de hectáreas de monte y zonas rurales pasan a manos de esa burguesía que no le interesa. Lo que le interesa es obtener rendimiento, perdón, se me ha ido para atrás, obtener rendimiento de las tierras y se pierden, pero además se pierden literalmente gran cantidad de edificios religiosos, pues monasterios y demás, que incluso pues artesonados, retablos, puertas y demás se utilizan para leña, esos edificios se usan para el ganado, etcétera, etcétera. Estas imágenes que os he puesto, hombre, ya por los que me conocéis ya sabéis que son imágenes de mi hermandad. Actualmente en la capitanía, la sede del MADOC, que está al principio de la calle de San Matías, y ¿por qué lo pongo aquí? Porque el que aparezca ahí el Cristo de las Tres Caídas no es un elemento casual, sino que es una de las estaciones que se hace en el Vía Crucis que hace de traslado todos los años el Cristo de las Tres Caídas y entra al patio del Madoz no por ninguna vinculación con el Madoz ni con el ejército, sino porque era uno de los edificios desamortizados, porque este edificio era el convento de San Francisco Casa Madre, o sea que era el convento de franciscanos. Otro edificio desamortizado, pues por ejemplo el edificio del convento del Carmen, de las Carmelitas, lo que es el actual ayuntamiento, la Plaza del Carmen, y así gran cantidad de edificios pues, por todas las ciudades. Aquí tenéis la ciudad de Madrid, una gran cantidad de zonas desamortizadas. Y la desamortización de Madoz, de Pascual Madoz, que se hace en 1855, que se conoce como la desamortización civil, ¿vale? Su objetivo era, sobre todo, el conseguir dinero para invertir en la modernización y invertir en el ferrocarril. Intenta vender los bienes eclesiásticos que no se habían vendido anteriormente y como ya no quedaba nada que vender prácticamente de la iglesia, tira de los bienes comunales y eso va a ser un desastre bastante importante. Consiguió mucho más dinero que Mendizábal y también la burguesía es uno de los que compran las tierras y como consecuencia los campesinos pobres que no pueden comprar las tierras pues se quedan sin las tierras comunales donde iban a llevar a pastar pues a su ganado y donde podían sembrar y demás, lo cual va a llevar pues a un problema pues bastante grave en el campo. Aquí tenéis también un poco la situación de la desamortización de Madoz y un poco aquí una serie de gráficos en la zona latifundista y veis que en la zona sur os recuerdo todo lo que era os remito a la zona de la repoblación y bueno, pues aquí tenéis también la desamortización de bienes de la iglesia. Veis que sobre todo los sitios donde más se desamortiza es en Sevilla. Os recuerdo que en Sevilla había muchísimas órdenes religiosas procedentes sobre todo de la época en la cual pues Sevilla era la zona por la cual tenía que entrar todo el oro y salir todas las expediciones hacia América, ¿no? Las consecuencias, pues hay un éxito como medida política, hay una transformación del régimen de la propiedad y la consolidación del régimen liberal. A nivel social es un fracaso porque los campesinos no acceden a las tierras y las tierras lo que consiguen es que los latifundios sean todavía más grandes, que los que tenían tierras todavía tengan más tierras, que los ricos sean más ricos. O hago simplemente una reflexión, ¿qué es lo que ha pasado con todo el tema de la burbuja inmobiliaria? Pues que la gente que podía y que tenía dinero, pues ha comprado pisos, terrenos y demás a precios de saldo a costa de gente pues, que no podía pagarlo. Luego, pues las compras de las tierras de la desamortización impide que este dinero se pueda invertir en la industria. Evidentemente, el dinero que tenía esta gente que lo gasta
comprando en tierra hace que no tengan dinero para invertir después en la industrialización. Y los más perjudicados pues son la iglesia, el pueblo, los campesinos y los jornaleros, que empeoran sus condiciones de vida. Hay una pérdida del patrimonio artístico, cultural, etcétera, etcétera. Bien, cambios agrarios, pues bueno, pues como dice, a pesar de la desamortización, la agricultura permanece estancada y se produce una cierta especialización en la tríada mediterránea. Esto sonará todavía de la época de los romanos, el cereal, la vid, el olivo, y ampliación de tierras cultivables, ¿no? Con más mano de obra. Claro, ahora va a haber un montón de mano de obra, ¿no? Y el modo de cultivo, pues el mismo modo de cultivo que teníamos desde la época de los romanos: cultivos extensivos, barbecho, sin maquinaria, mano de obra, policultivo y costes de producción muy altos y rendimiento bastante bajo. ¿Eso qué lleva? Pues bueno, pues ahí tenéis este gráfico. Es interesante que lo veáis porque la introducción progresiva de la industrialización va a llevar a una mayor producción y un poco de mejora, ¿no? Hay una mayor producción por unidad de superficie, un mayor rendimiento, y hay una mayor producción por persona y unidad de tiempo, es decir, una mayor productividad, que eso es lo que al final ya se había producido en la revolución industrial en Inglaterra. Si hay una mayor producción, hay menores precios, hay mayor consumo de alimentos y posibilidad de aumentar la mayor población. Eso lleva a un ingreso mayor de los propietarios, mayor nivel de renta y a una demanda de bienes manufacturados, es decir, a que se compre más. Básicamente, hay más dinero en la mano, pues se compra más. Pero esto también lleva a una baja demanda del trabajo agrario. Los salarios son más bajos, los costes son más bajos, los beneficios son más altos. ¿A qué lleva? Pues al final lleva a lo que tenéis aquí al final, que básicamente esto que estamos hablando a finales del siglo XIX en España es lo que estábamos hablando a mediados del siglo XVIII, final del siglo XVIII-XIX en Inglaterra, una emigración masiva a la ciudad. Entonces, aquí tenéis también el resumen de las causas del retraso económico en España, que son las malas condiciones geográficas, pues malas comunicaciones, la escasez de materias primas, el lento crecimiento demográfico, la pérdida de las colonias americanas, la falta de capital y la política proteccionista que favorece la agricultura. Las transformaciones sociales, pues bueno, pues ahí los tenéis, los distintos ámbitos en la industria, un escaso desarrollo similar a la agricultura, como ya hemos visto, no se podía invertir. La siderurgia, hay una mayor demanda, pero no termina de despegar porque no se puede invertir. La agricultura, a pesar de esos cambios legales que estamos hablando y de la desamortización, pues tampoco hay una mejora. Se produce la ley de ferrocarril de 1855, pero os recuerdo que 10 años después se produce la burbuja del ferrocarril, y a nivel del comercio y de finanzas, pues la pérdida de colonias, la guerra civil y las guerras civiles hace que caiga, pero que posteriormente se vaya recuperando. Pero ya sabéis los distintos altibajos. Mirad el dato curioso. Mirad, este es el nivel de red ferroviaria en 1840, el primero en Europa. Fijaos cómo comienza en Inglaterra, en algo comienza en Europa. Fijaos en 1880 en la red ferroviaria en el resto de... no sé si en la presentación se ve el ratón, creo que sí. Fijaos en Inglaterra, pero fijaos en el resto de Europa y fijaos en España, ¿vale? Esta es un poco la situación del ferrocarril 1880, ¿vale? Fijaos que al final se queda, esto es lo que quedó después de la burbuja del ferrocarril. Así es como va a quedar el ferrocarril un poco a mediados del siglo XIX, para que lo veáis un poco más detallado.
Y os voy a poner una imagen que resulta muy curiosa, y es la siguiente. Fijaos bien en esta imagen y fijaos en esta, porque esta es la red de ferrocarril, incluido la alta velocidad, que está en rojo, en el año 2017. Es decir, hay zonas, fijaos, zonas totalmente vacías en el sentido de que no hay comunicaciones ferroviarias, incluso algunas, como por ejemplo la tan demandada línea que había por aquí, había una línea ferroviaria que unía todo esto, o el famoso corredor mediterráneo, que es el que están pidiendo todos los empresarios desde hace muchos años, desde Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, para unir con Francia, pues todo eso veis que tampoco hay un aumento a nivel ferroviario. A nivel social, este sería el siguiente bloque. A nivel social, el antiguo régimen ya lo conocéis, ya sabéis las reclamaciones del tercer estado, las reclamaciones de la burguesía, las reclamaciones de los campesinos y de los artesanos, de pues, todo lo que pedían frente a los privilegiados, ¿vale? Se unen para conseguir esto, y en Francia luchan juntos en las distintas revoluciones y en Europa, y la burguesía es la que se impone, la que se impone a los demás, ¿vale? ¿Qué es lo que triunfa? Pues triunfa la burguesía. Los campesinos y los artesanos siguen exactamente igual, lo único es que ahora, en vez de estar en manos de la nobleza y del clero, están en manos de la burguesía. Al final, la burguesía consigue lo que quería, y entiende que ya no hay que luchar más. ¿Por qué? Porque ya había conseguido lo que quería, que era estar al nivel de los nobles. Los trabajadores piensan que no han alcanzado sus reivindicaciones y que hay que seguir luchando. Pero ahora, en vez de luchar contra los nobles, hay que luchar contra los nuevos, como decía una persona muy querida por mí, hay que luchar contra los señoricos. ¿Y quiénes son ahora los señoricos? Pues los señoricos son los burgueses. Esta es un poco la situación, la situación que va a llevar un poco la industria, el aumento del proletariado, y tiene una serie de problemas iniciales, que es pues, bueno, la situación que ya conocéis de los comienzos de la revolución industrial. Y estas son la situación de los obreros industriales, pues bueno, ya sabéis que eran pues nefastas. Y van a aparecer grupos de obreros que piensan que es posible que esas reivindicaciones pues, que ellos tienen se puedan conseguir, ¿vale? ¿Cómo? Pues o por la vía pacífica o con el uso de la violencia. Esto es lo que nos va a llevar al comienzo del movimiento obrero. Ya hablaríamos del movimiento obrero. Actualmente tenéis a la derecha más o menos un poco la situación que tenemos actualmente en España, en Europa, en el mundo un poco, pero en el siglo XIX, si vamos desglosando, pues veis que es tremendo, la situación era totalmente tremenda. Al final la sociedad, si os acordáis de aquella pirámide social del antiguo régimen, pues veis que, bueno, que básicamente hemos cambiado los nombres, pero tampoco hay una diferencia enorme. Tenemos por un lado a los dirigentes, que va a ser la vieja nobleza y la alta burguesía. La alta burguesía, que van a ser los terratenientes, los comerciantes, la burguesía financiera, la burguesía profesional, los grandes industriales, es decir, los que tienen la pasta, los que tienen el dinero. La clase media, que esto sí aparece, esto sí es una novedad, que sería un poco los que se quedan en esa zona intermedia, eran los burgueses que no llegan a subir, serían eso, pequeños propietarios, funcionarios, gente que tiene, pues son un poco los encargados a lo mejor de las fábricas, gente que, todos esos puestos intermedios y demás. Y luego tener los sectores populares, que serían pues los de siempre, los campesinos, los artesanos, los trabajadores de servicios y los trabajadores fabriles, no febriles, fabriles, ¿vale? Los que trabajan en las fábricas.
Como conclusión, pues la conclusión del tema sería, por un lado, la desamortización, por otro lado, el atraso de la agricultura, por otro lado, las diferencias sociales, luego que la agricultura no es realmente el motor del movimiento social, económico y demás, sino que es más bien un lastre, y que sí se produce un cambio en la última década del siglo XIX en favor de la industrialización. Bien, pues esto es el tema. Este tema es muy sencillo. Sobre todo tened en cuenta que podéis tirar de las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz. Cuidado, porque las desamortizaciones son dos preguntas bastante golosas para preguntar en preguntas cortas, sobre todo en la opción B. Y cuidado, porque también pueden preguntar un poco el tema de la sociedad del siglo XIX y todo el tema de las nuevas clases sociales y demás. Pues nada, ánimo y a estudiar. Y ya sabéis que este es el último tema del siglo XIX. El siguiente será el primero del siglo XX.